Hola, bienvenidos a su canal Huele Bien, Sabe Mejor. El día de hoy vamos a preparar unos crujientes y delicados macarrones veganos, deliciosos y sin gluten. Primero, vamos a abrir la lata de garbanzos y les vamos a drenar el caldo. A eso se le llama aquafaba, que proviene de la unión de las palabras aqua, agua, y fava, alubias. A diferencia de muchos ingredientes que se usan en la cocina vegana y vegetariana, que hay que buscarlos en tiendas especializadas, encontrar el aquafaba no tiene ninguna dificultad. Todo el mundo tiene acceso a ella. Como han visto en otros de mis videos, existen diferentes alternativas veganas para sustituir el huevo a la hora de preparar postres o pasteles. Pero, ¿cómo se sustituye el huevo para hacer un merengue? El origen de la aquafaba se remonta al año 2014, cuando el cantante de ópera francés Joël Roussel descubrió que el agua de las judías enlatadas y otras legumbres tenían la textura similar a la clara de huevo, por lo que se planteó usarla para formar una espuma. El macarrón es un tipo de galleta tradicional de la gastronomía francesa e italiana hecha a base de clara de huevo, almendra molida, azúcar glass o impalpable y azúcar. Es importante mezclar el azúcar glass y la harina de almendras y pasarlas por un procesador de alimentos por unos segundos para obtener una mezcla lo más fina posible y sin grumos. Sin embargo, es necesario pasarlas por un colador para que los pedacitos que no se molieron bien los desechemos, ya que el macarrón tiene que tener una textura lisa. Esta es azúcar granulada que hay que licuarla para hacerla más fina. Aquí tenemos el aquafaba ya reducido. Si ven, es muy similar a la clara del huevo. Vamos a empezar a batirlo para formar nuestro merengue. ¿Vieron qué maravilla cómo se va formando la espuma? No olviden suscribirse y activar la campanita. Ahora que tenemos picos suaves, vamos a añadir el azúcar que molimos para alcanzar el punto de merengue. ¿No les parece una maravilla poderlo voltear y que no se derrame? Ahora vamos a empezar a unir nuestro merengue de aquafaba con nuestra mezcla de azúcar y harina de almendras.
Hay que hacerlo de forma envolvente y con mucho cuidado para que nuestro merengue de aquafaba no pierda su aerosidad. El colorante artificial que hay que usar para los macarrones tiene que ser en gel o en polvo, porque si es en agua, el colorante va a aguar nuestra mezcla. Siempre es recomendable sellar con la misma manga pastelera la boquilla, porque así evitamos que la mezcla se vaya por el orificio. A la hora de poner la mezcla del macarrón en la manga pastelera, es mejor si la colocamos abierta en un vaso y doblada a la mitad, así se hace más fácil llenarla. En mi caso, yo tengo este molde para hacer macarrones, que me indican el tamaño que deben de tener. Si ustedes solo tienen el papel encerado o pergamino, pueden dibujar círculos pequeños de 3 centímetros de diámetro aproximadamente y hacerlos de esa manera. O simplemente poniendo la manga pastelera a 90 grados y exprimiéndole lo suficiente para tener un círculo de ese tamaño. La razón de golpear la charola contra la mesa hace que los macarrones queden más lisos y sin burbujas de aire. Ahora hay que dejarlos secar a temperatura de ambiente hasta que al tocarlos el dedo esté totalmente limpio, antes de meterlos al horno. Ahora los metemos al horno precalentado a una temperatura de 300 grados Fahrenheit por unos 15 o 20 minutos. Hay que dejarlos enfriar antes de ponerles el relleno. El relleno va a ser ganache vegano, que es la mezcla de chocolate derretido con leche de coco en lata que teníamos en el refrigerador y se separa del agua, por lo que solo usaremos la parte blanca. Una vez bien mezclados y nuestro ganache espese, vamos a proceder a rellenar nuestros macarrones. No olviden suscribirse y activar la campanita. ¿No se les antoja? A mí sí.
Estas galletitas son muy delicadas y la gente las ama. Son ideales en cualquier época del año, para ocasiones especiales como un baby shower, un cumpleaños e incluso en Navidad. Los invito a que las preparen. Aquí está el producto final. Acuérdense que pueden encontrar la receta dándole clic al nombre del video. Si quieren ver otras recetas como esta, presione la ventana rectangular que está a su derecha. Y recuerden suscribirse, presionando mi foto en el círculo. No se olviden de dejar sus comentarios sobre este video. Gracias y hasta la próxima.